Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos ahora el gusto de contar con la presencia de Javier Flores, un abogado, un joven analista, escritor, con el que vamos a conversar de una aventura editorial reciente, conmemorando este luctuoso centenario del 15 de noviembre de 1922. Se está haciendo una comparación con las decenas de miles de muertos innecesarios por el manejo malintencionado de la crisis sanitaria. Así es que yo creo que esa es una propuesta muy audaz que el país tiene que discutir a profundidad. Y te damos la bienvenida, Javier, por una cuestión tan corajuda como esa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto participar en un foro de esta naturaleza y poder comentar un libro que creo que tiene algunos aportes interesantes en un momento tan crítico de nuestra historia política, ¿no? Y que nos convoca a reflexionar sobre lo ocurrido también hace 100 años, porque hay claves que se mantienen y que nos ayudan a interpretar esto más como continuidad en algunos aspectos que como una gran ruptura de lo que ocurrió hace 100 años. Más bien, los puntos en común entre esos momentos históricos son muy interesantes y algunos artículos hacen referencia al tema de la pandemia, otros lo hacen en referencia al tema de unos tienen un tono más personal, otros son más artículo que había publicado en mi blog con ocasión de bicentenario de la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Y ese artículo se llamó Monte Sinaí, porque parece que eso es uno de los sectores que es bastante demostrativo de cómo se piensa el desarrollo de las ciudades, al menos el desarrollo de Guayaquil.
¿no? Y esta élite política que gobierna lo único que pudo pensar después que durante mucho tiempo le negó servicios públicos y obras públicas a sectores como Monte Sinaí, Voluntad de Dios, todo lo que estaba detrás de una línea imaginaria trazada por el abogado Nebot en su alcaldía el año octubre del 2010. Entonces, todo este sector ha sido realizado ¿no? por la administración de la ciudad. Y me pareció un perfecto ejemplo de cómo eso repercutía de manera gravísima en la situación de pandemia, porque esos aislamientos de extrema peores pudieron resistir los embates de la pandemia en el año 2020, actualmente los meses más críticos de marzo y los más altos niveles de defunción fueron precisamente sobrevoltados como Monte Sinaí, y la gran respuesta del Estado, eso lo mencionaba al final del ciclo, es querer construirle un cementerio. Lejos de pensar en esos lugares tradicionalmente olvidados, la respuesta del gobierno local era querer construir un cementerio, porque aparte ahí había un número importante de personas, les pareció más o menos lógico que hacer eso, en vez de pensar, de reconocer un mea culpa por los daños estructurales que ha sufrido Guayaquil en su crecimiento urbano. Lejos de eso, pues es casi macabro que la propuesta sea un cementerio. Yo mencioné eso en el artículo publicado en octubre de 1820, y ese artículo es el que se reproduce en esta edición colaborativa. Así como yo trato ese tema, pues hay gente que trata ese mismo tema desde otros ángulos. Por ejemplo, el artículo de Aminta Buenaño es muy interesante, muy emotivo además, porque cuenta la pandemia en primera persona y es una gran narradora, y sobre todo la segunda de sus contribuciones, porque presentó dos, es relativa al fallecimiento de su compañero de vida, como ella lo llama, Roberto Echeverría. Terminó escribiendo un libro después de eso, se llama, si no estoy mal, Un blues para Roberto, pero ahí narra en primera persona lo que significó esa pérdida, es bastante emotivo. Hay gente luego como el padre Pierro, Anastasio Gallegos, que hacen unos análisis muy interesantes. Ellos tienen una formación religiosa y muchas veces hacen un acercamiento que tiene que ver con ese sentimiento de caridad que los buenos cristianos sí tienen, y que ellos hacen gala de eso. También está Fernando Garzón, que es realmente el gran promotor de este libro, el amalgamador de esta obra colectiva, y que también participa en ella. Juan Carlos Pulido, un gran amigo que presenta un trabajo sobre la organización obrera, y la necesidad de hacer cambios importantes en la legislación actual para poder fomentar una mayor solidaridad en el gremio. Y más o menos ese es un panorama general del artículo. Es bastante, el libro, son artículos bastante diversos, distintas miradas, algunas son más personales, otras son más de análisis estructural de la cuestión, otras tienen propuestas concretas de cambio legislativo. En fin, cada uno tiene su peculiaridad, y creo que en esos aportes está un homenaje a este proyecto, y quien finalmente lo trataba de hacer un segundo tomo que ya abarque tanto, pero yo lo haría principalmente. Se está cortando un poquito, Javier. ¿Podrías repetir esta cuestión del segundo tome? Se cortó en la parte de un homenaje, desde ahí se dejó de oír bien. ¿Podrías repetir esta parte? Ok. Yo lo que digo es que hay que hacer un justo reconocimiento a Fernando por lo que digo, por su intervención en la cristalización de este proyecto, y yo le he sugerido a él que trate de hacer un segundo tomo, digamos, con los mismos autores, pues pueden sumarse otros, actualmente hacer incluso más grande, que el tema de las violencias, porque me parece que hay un paso puntos en común entre 1922 y 2022, al menos desde la perspectiva de la forma como las élites entienden la sociedad y pueden hacer frente a los reclamos que se les haga,
sea que sea la organización obrera como en 1922, o sea que sea la estructura del pacto social que pone la emergencia de la violencia en este año 2022. En ambos casos creo que las élites aquí, ¿no? En Ecuador no creo que en Ecuador tampoco, no están pensando en tener una solución que no es como que el mismo es la respuesta más fácil para cualquier problema social, problema relacionado con el asunto en contenido que bueno, lo Digamos, que comentaba que es justo reconocer el trabajo de Fernando Garzón, que es el gran amalgamador, el gran promotor de este proyecto. Y yo le he vi que sugerido que también Jaime Galarza estaba escribiendo, ¿no? también Jaime Galarza, sí, en efecto, también participó. A Jaime no hemos tenido el privilegio de tenerlo en la presentación de los libros porque será complicado por temas médicos el desplazamiento. Es el único de los escritores que, de hecho, entiendo que no vive en Guayaquil. eh, y se le complicó el traslado, por eso no hemos tenido el gusto de tener con él la presentación, pero bueno, yo sí me he visto con todos los demás en distintos momentos, se han hecho algunas actividades en la Casa de la Cultura, tanto aquí en Guayas como en Santa Elena, se organizó algo por parte del Colegio de Periodistas que tuvo a bien organizar algo en el MAC, han habido presentaciones musicales asociadas a estos actos, tocó en el MAC tocó Mario Maldonado, o sea que ha habido un contingente músico que ha aportado también a las presentaciones, más allá de las intervenciones que hacemos pues los que hemos escrito el libro y que tenemos nuestra postura y la presentamos allí en el contexto Bueno, y de más allá de las presentaciones, en términos retornando al contenido, cuéntanos un poquito, más allá, digamos, trascendiendo la gravedad de historias personales, ¿cuál es la visión general que se tiene respecto al manejo de la crisis sanitaria en el país? bueno, la idea es que fue un desastre, que la verdad es que ni Ecuador ni Guayaquil en particular estuvieron realmente preparadas para esto y no entendieron las circunstancias, el por qué se dieron las circunstancias que se dieron. De hecho, creo que durante mucho tiempo se quiso minimizar el hecho para no generar escándalo y que no recaigan responsabilidades en tanto ineficaz que estaba al mando de la cuestión. Pero es que realmente en esos días uno siente que simplemente el Estado mostró su peor cara, porque no solo que no sirvió para atender el problema, sino que incluso los servicios públicos se prestaban de una forma corrupta e irregular. O sea, la gente que entraba a un hospital sabía que eso era casi una sentencia de muerte. Luego había el tema de los cadáveres, que hasta ahora hay un montón de ellos que no se han encontrado. En definitiva, o sea, el desbarato del Estado fue descomunal. La gente moría en las calles, se las velaba en las calles, se abandonaban los cuerpos, una mortandad espantosa, realmente muy difícil de estimar, porque hay muchos datos que simplemente han sido subregistrados, pero allí se destacaba alguno de los panelistas, no recuerdo si era Anastasio o el padre Pierre, que decía que más allá de lo que se diga en las cifras oficiales, habían por exceso 70.000 muertos más en ese año. Entonces, Claro. realmente la cifra que podemos estar Oye, hablando es ¿y descomunal. cuál Y no podría hemos ser, cómo dado adelantarías tú alguna hipótesis respecto a la percepción de la población víctima de semejante castigo? Porque no solamente se puede hablar de que hubo mala preparación, es decir, en los hechos del ministro de Finanzas de la época se fue a un puestazo en Washington premiado por su gestión en la medida en que dejó de atender las urgencias médicas, dejó de atender la emergencia sanitaria para prepagar la deuda externa, algo que no se ha hecho en ningún... El propio Fondo Monetario Internacional decía, deje de pagar la deuda,
olvídese de la austeridad fiscal y atienda a su población. Y este señor más papista que el Papa, pues no solamente que tuvo esta actitud, sino que además fue premiado por Washington y por la oligarquía ecuatoriana, ¿no es cierto?, enviándole a un puestazo, además de un organismo que se supone que es un organismo de desarrollo como el BID, que está en medio de una serie de escándalos, ¿no? ¿Cómo entenderías tú la actitud, la percepción de la población? Porque al final del día, tanto en las encuestas como en las votaciones, las administraciones vinculadas, o más bien dicho, los referentes políticos vinculados a las administraciones tan desastrosas de la crisis sanitaria fueron premiados, pues. Sí, estoy completamente de acuerdo. No había una realmente conciencia crítica a estos hechos. Y para mí ha sido una gran decepción, tengo que admitirlo. Yo recuerdo que Javier Lazo me hizo una entrevista por esos días, me parece que para mayo, por allí, eh, sobre lo ocurrido en Guayaquil en la pandemia. Y yo era muy optimista, curiosamente, en esa época. Tenía un optimismo grande en que Guayaquil iba a aprender de esa lección y que iba a tener una emergencia de un surgimiento de pensamiento crítico en torno a lo que le haya pasado, porque me parece que fue algo tan traumático que debería o debió provocar esa reacción. Pero siento que realmente si la hubo, se pasmó, y eso sí la hubo. O tal vez todavía es muy prematuro, pero para mí ya ha pasado suficiente tiempo como para que hagamos ese ejercicio crítico, porque, digamos, ya son más de 2 años, van a ser 3 años desde que empezó la pandemia, y realmente la idea que ha prevalecido es un poco eh, el determinismo, el fatalismo. Es como que simplemente nos tenía que ocurrir, cuando realmente habría que pensárselo mucho mejor, porque Guayaquil sufrió como muy pocas ciudades en el mundo. Y el nivel de corrupción, de desidia, de mortandad en la ciudad es algo que debería ser motivo de profundas reflexiones, porque es realmente escandaloso lo que ocurrió en Guayaquil. Y aquí se ha pretendido lavar con mucha facilidad la cara del partido político en el poder de la ciudad desde hace 30 años, el Partido Social Cristiano, como que ellos hicieron casi que todo lo que estaba a su alcance para evitar esto y no sé qué, y cuando simplemente se dieron cuenta que ya era demasiado grande el problema, muy complejo, simplemente dijeron que era como que la invasión de no sé quiénes, unos espartanos, o no sé qué historia decía la alcaldesa, o que era como que un rayo le haya caído a Guayaquil, o una bomba, como que si fuera Hiroshima. O sea, un poco de estupideces realmente, porque no hay otra forma de catalogarlas, que realmente no contribuyen a entender lo que pasó y que simplemente sirven como frasecitas para engañar a despistados, que parece que no los hay pocos en esta ciudad. Pero corramos lista. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación? No hay voces críticas, no hay un poco de reflexión, más allá de la cuestión partidaria, digamos, ¿qué reflexiones hay respecto al futuro de Guayaquil, al futuro del Ecuador? Que Guayaquil Creo no es... que están intentando los medios de comunicación eso de ninguna manera. Eh, Principalmente el futuro de Guayaquil. A ver, yo sostengo que de todas maneras, con todo lo grave que es lo que vivimos ahora, este 2022, con la violencia, son fenómenos sociales y pueden ser motivo de políticas públicas, unas políticas inteligentes a largo plazo. Hay mecanismos para atajar este problema, que se ha complicado mucho porque durante 5 años, sobre pretexto de anticorreísmo, se desmanteló el Estado, se redujo presupuesto, personal, etcétera. Se creó un caos institucional que ahora pagamos las consecuencias, porque ese vacío de poder creado sobre pretexto de luchar contra el correísmo fue ocupado por grupos irregulares que han tomado control de muchísimos lugares, entre ellos las fronteras y las cárceles. Unas deberían ser cuidadas por las Fuerzas Armadas, otras deberían ser cuidadas por la Policía Nacional, por los guías penitenciarios, todo el sistema articulado de ese tipo, pero ninguna de las dos realmente funciona. Por las fronteras entra un montón de droga y, de hecho, las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación o estar controladas por el Estado siquiera, están administradas por los propios reclusos en autogobierno y son búnkeres de criminalidad. Entonces, así no hay país que funcione, porque realmente lo que tienen ellos son espacios que ellos controlan y desde los cuales orquestan los ataques que hacen a otros grupos o a la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Y obviamente las Fuerzas Armadas, por un tema presupuestario, debo suponer,
le resulta muy complejo controlar las fronteras, desde las marítimas y sobre todo las terrestres, que es por donde principalmente creo entra la droga, que luego, obviamente, para salir al mercado europeo toma la ruta del mar, pero la entrada de esas drogas parte de las fronteras porosas que tiene el Estado y que no controla. Creo que tenemos un grave problema de institucionalidad, de una institucionalidad muy débil, muy permeable a la corrupción, que realmente es altamente beneficiosa para el negocio ilegal de traficar drogas. La verdad es que en ese sentido, geopolíticamente, Ecuador tiene una geografía con 1000 kilómetros de línea costera que es muy atractiva para estos grupos. Pero bueno, pero Javier, esto lo hemos tenido todo el tiempo, el recrudecimiento tan evidente de los últimos 4 o 5 años marcaría otro tipo de detonador, ¿no? Yo creo que ahí lo que habría que ponerse a ver es, el Ecuador no produce droga, el Ecuador ha sido sitio de trasiego como Colombia, como Perú, como cualquier país de América Latina. La dolarización sin duda favorece, probablemente en los cálculos de quienes impulsaron la dolarización también estuvo la perspectiva de convertirse en un paraíso para el lavado, ¿no es cierto? Pero lo que verdaderamente ha cambiado en los últimos años es la legislación bancaria, es la desregulación bancaria que ha convertido, y fiscal, que ha convertido al país en un sitio de blanqueo de los carteles, tanto de la droga como los otros carteles, que son iguales o peores en términos éticos, morales y hasta legales. El problema que se está ya planteando aquí, ¿no es cierto?, es ¿qué le pasa a la sociedad ecuatoriana? Que tanto en este caso como en el caso de la pandemia, no tiene anticuerpos, se deja. ¿Por qué nos dejamos? Es una gran pregunta, pero es que realmente hay un problema de organización social y de lucha que insisto, antes había. Esa es una de las cosas que sí se ha roto, creo yo, que sí cambia si uno analiza en perspectiva lo del 1922 y este 2022. En 1922 todavía existía un compromiso por la lucha social, había propuestas radicales, una propuesta de amor libre, reducción de jornada laboral, de mejores condiciones y de vida digna para los trabajadores. Había un montón de organizaciones obreras, de sindicatos, asociaciones. Había una efervescencia intelectual vinculada con el pensamiento de izquierda que postulaba ideas radicales y que salía a la calle a defenderlas. Eso ya no existe. Y ahora la energía que podría utilizarse para un cambio social realmente se utiliza para la superación personal vía una de las formas más salvajes del capitalismo, que es traficar ilegalmente productos, ¿no? Que es bastante consustancial a la historia del capitalismo, por cierto. Todo este territorio era pasto del contrabando durante todo el periodo colonial, y no se diga Guayaquil siendo puerto de toda la vida. Pero lo que quiero decir con eso es que este negocio, las circunstancias institucionales, que la geografía siempre ha estado allí, de acuerdo, pero lo que sí ha cambiado, el panorama de la regulación bancaria por un lado, pero sobre todo para mí los controles. El hecho de que tú tengas un país que sea bastante permeable a la corrupción, que sea un país que no tiene controles efectivos ni en las fronteras, ni en las cárceles, ni en las calles, que no podría proteger a sus autoridades si son amenazadas de forma efectiva, que seguramente lo han sido fiscal. Creo que mucha gente acusa el recibo, aunque no lo verbalice, y obviamente es un Estado que en ese sentido está a la baja, está con la guardia baja frente al embate de grupos que son tremendamente poderosos porque manejan unas economías multimillonarias donde operar de la manera más eficaz posible, y Ecuador les otorga esas posibilidades. En ese sentido, Ecuador es mucho menos interesante y atractivo para una inversión legal, curiosamente, paradójicamente. Y para una inversión ilegal, en cambio, resulta tremendamente atractivo, porque tiene las condiciones geográficas, como digo, pero sobre todo unas condiciones institucionales que hace fácil, digo fácil entre comillas, ¿no? Me refiero que le hace sentido a los que trafican con sustancias ilegales ponerle en práctica aquí, porque institucionalmente tiene ventajas, incluidas dentro de ellas, obviamente, la dolarización, ¿no? Eso ayuda muchísimo
al lavado de activos, que es parte importantísima de este negocio. Entonces, pero entonces hay aquí varios elementos que hay que tomar en consideración. tú estás planteando en esa corrida de lista que estábamos intentando hacer, ¿no es cierto? Estás planteando otra víctima, que es el propio empresariado. El propio empresariado, digamos, aquel empresario que quiere hacer bien las cosas de acuerdo a la ley, quiere manejarse de manera decente para defender a su familia, en fin, también ha sido perjudicado por esta situación y en perspectiva el deterioro de las condiciones institucionales del país y de manera muy particular ciudades como Guayaquil, como Esmeraldas, también están afectando a esos sectores que vos decías que son presa del capitalismo salvaje. Aquellos portadores de la ideología del capitalismo salvaje también deberían estar protestando. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no levantan su voz frente a lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay algunos empresarios que sí lo han hecho, pero solo déjame terminar la idea anterior, porque justo yo quería caminar con este tema de que una cosa es un fenómeno social y que puede tener respuestas desde las políticas públicas para cambiar la situación, las condiciones estructurales que producen esta violencia. Toma tiempo, es complicado, nadie va a decir que es fácil, pero hay un camino para hacer eso. Pero lo que realmente va a matar a Guayaquil si no se hace nada y no se está haciendo nada hasta la fecha es el tema de las inundaciones, porque una cosa son los fenómenos sociales y otra cosa son los fenómenos naturales. Con la naturaleza no se jode. Los seres humanos somos una hormiguita en el lomo de un elefante, que es la naturaleza. El día que se canse de nosotros, simplemente nos da chapeta. Y el capitalismo es autodestructivo y estamos caminando a eso con bastante vertiginosidad, diría yo. Pero en todo caso, en lo que respecta a Guayaquil y la vertiginosidad de esa autodestrucción, se evidencia porque hoy en día, bueno, el estudio más actualizado así, que haya hecho este análisis a nivel mundial es el año 2013, va a cumplir 10 años, que es un estudio que fue auspiciado por el Banco Mundial, pero Guayaquil era la tercera ciudad en el mundo, solo después de Cantón en China y de Nueva Orleans en Estados Unidos, que iba a sufrir más daños económicos, o sea, de infraestructura, daños en general, de lo que la ciudad es, que se podrían valorar, al menos a tiempo presente, en 3.200 millones de dólares, que es más de 3 veces el presupuesto de la ciudad. Esa es la proyección al año 2050 con un escenario conservador de elevación del nivel del mar. Y eso va a ocurrir, querámoslo o no, es muy complicado evitar que eso vaya a ocurrir para una ciudad, un país, tiene que ser una acción colectiva y ciertamente lo que se podrá hacer en todo caso es mitigar los efectos, que no erradicarlos de manera total, hay que pensar mecanismos para eso. Lo curioso es que a Guayaquil se le dio un recetario, por así decirlo, para enfrentar este tema, se le dio unas conclusiones y recomendaciones que elaboró la Corporación Andina de Fomento, un informe del año 2017 que se llama Guayaquil, Vulnerabilidad y Cambio Climático. Ahí establece una serie de recomendaciones, el proyecto Guayaquil Florido, el proyecto Guayaquil Cielo Florido, el cambio de la red de alcantarillado por una red que sea verde y sostenible, la creación de un observatorio del clima que permita trabajar con políticas públicas basadas en evidencia y por ende mucho más probablemente eficaces que las que son tomadas al buen tuntún, como se suele hacer por estos pagos. Entonces creo que hay varias cosas que el Estado local, el municipio, la alcaldía sociocristiana pudo haber hecho y que ya están estudiadas, documentadas, presupuestadas. O sea, esas recomendaciones contienen el tiempo que iba a tomar implementar eso y el costo que tenía. Y el municipio, supuestamente, una vez que recibió ese informe, estaba comprometido a ejecutarlas a la brevedad posible. Pasaron 2 años de Nebot y va a pasar toda la alcaldía de la señora Viteri y nada, absolutamente nada se ha hecho. Entonces, yo creo que a la larga, por ejemplo, los empresarios, más allá de protestar por yo me acuerdo de un informe que se hizo, solamente te hago una nota a pie de página, se hizo hace unos 30 años, creo ya, 25, 30 años, de las mismas características, también financiado con deuda externa, porque estos de aquí, estos estudios que hace la CAF no son gratuitos, son financiados con deuda externa. Entonces le cuestan al país, ¿no es cierto? Y hace 25, 30 años hicieron un informe sobre el Singapur guayaquileño y también hicieron una cantidad de propuestas
que algunos sectores de las élites guayaquileñas incluso pretendían ligarlo al tema de la independencia. Acuérdate la marcha de los crespones negros, del pedido de que los ecuatorianos tengan que entrar con visa a Guayaquil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ve el hecho de que estudios hay a mundos, con un costo enorme para el país, y sin embargo no se lleva adelante, no se lleva a la práctica nada para prevenir precisamente otro tipo de circunstancias que igual cobran vidas humanas, ¿no? Y por supuesto, a ver, y volviendo al tema del empresario, que un poco para no dejar en el aire esa pregunta, o esa reflexión, a mí me parece que los empresarios obviamente tienen que preocuparse por el tema de la inseguridad, totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta que, por ejemplo, toda la planta industrial que está en la vía a Daule, que está a nada del río Daule, es inundable. Y ya está estudiado por este informe de la CAP del año 2017, más de 310 plantas industriales en la ciudad, con colegios también y con centros de salud, o sea, toda la infraestructura que va a ser afectada por una eventual inundación, porque ya hay estudios acerca de qué ocurriría si se eleva el nivel del mar en tanto, de acuerdo con las circunstancias que hoy vive Guayaquil, la construcción que ha tenido. Y los datos son desoladores, o sea, buena parte de la infraestructura de centros de salud, educativa, buena parte del parque industrial de la ciudad se va a ver severamente comprometido. Y no es que es fácil luego rehabilitar una planta industrial después de una inundación, que eso nos lo cuenten los empresarios, a ver qué tal les parece. Yo creo que deberían ser los primeros en comprometerse, y un Estado responsable debería invitarlos a comprometerse para evitar que esto ocurra, porque realmente nos va la vida en ello. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos y pensamos que la responsabilidad le corresponde a uno y no a otros, vamos a seguir las mismas dinámicas de la señora Viteri y la inseguridad, ¿no? Eso le corresponde a otros, no a mí, y a la larga los que se desangran somos los habitantes de Guayaquil. La culpa es de Correa, la culpa es de Correa, la culpa es de los indios, siempre es de otro, la culpa es de Putin ahora. De Correa, de Putin, de Kikuyo, el que sea, pero no hay un análisis crítico de lo mal. En tu criterio, ¿esto tiene que ver con un problema de anomia social o es esa actitud individualista de que el que se mueve no sale en la foto? Es mejor estar callados, que si levantamos cabeza, pues vamos a sufrir las represalias. Yo como superintendente logré percibir en mis conversaciones así intensas con varios grupos de empresarios que hay un clima de temor generalizado entre los sectores empresariales frente a las grandes empresas, a los grandes bancos, a los grandes monopolios y al poder político, pues, ¿no? Sobre todo a los caciques regionales. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una hegemonía sociocristiana que yo creo que es la otra parte de este problema, que es el capitalismo de amigos, ¿no? The crony capitalism, en la jerga en inglés. Pero que es un escenario o es una práctica que se ha dado en Guayaquil, y que si uno piensa en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, lo primero que hay que entender es que para desarrollar esta ciudad se ha segmentado a la población según su capacidad económica. Entonces, esto sancionado en legislación, sancionado en ordenanzas en los sectores de regeneración y tal. Los que tienen mayor capacidad económica reciben cierto tipo de obras y servicios que son cualitativamente mejores que los que menos tienen, y finalmente los que nada tienen, tipo Monte Sinaí, como denunciaba en este artículo, pues no reciben nada porque el municipio dice que no le va a dar ni un metro de nada, porque simplemente, como dijo Nebot, muy suelto de huesos, explicando de manera muy clara su teoría, esa gente no puede, porque no está tan densamente poblado el sector, devolverle al municipio lo que el municipio invierte en ellos, lo cual es una canallada, porque para eso no está un municipio. Un municipio no está para tener garantizado el retorno de la inversión, necesariamente, salvo que tu lógica sea favorecer a tus amigos. Y ahí es cuando sale el capitalismo de amigos a relucir. Por eso es que se quiere la carne siempre. Que vamos a desarrollar unos muertos de hambre que no van a poder pagar el desarrollo. Y no lo quiere sacar Nebot del bolsillo del Estado, porque para Nebot todo proyecto que se realice tiene que ser más o menos autofinanciado. Y así, con esa lógica, operó, por ejemplo, la Metrovía, que es uno de los más grandes fracasos del sistema de transportación pública en el Ecuador. Pero lo operó con esa lógica. Hasta el año 2019 se mostraba muy orgulloso de que el municipio no subsidiaba nada del transporte público. Ahora vemos el desastre que es y cómo, lógicamente, no pudo cumplir ni con sus propios
planificación, porque ya para el año 2020 debían estar construidos 7 troncales y llevamos 10 años sin que se haya construido una sola, lo cual es una evidencia bastante palmaria del fracaso del proyecto. Y claramente cuando tienes esta lógica de yo quiero que desarrollar una ciudad en la que los que más tienen, más reciban, y tienes una lógica de favorecer un crecimiento horizontal tremendamente costoso, siguiendo ideas tradicionales de crecimiento con redes de alcantarillado, con tuberías y todo aquello, si no estás pensando en una ciudad del futuro, sino solo en la ganancia inmediata, lo que estamos generando es un caos que nos va a explotar mucho más adelante, no ahora mismo, pero de aquí a unos 20, 30 años, que tampoco es tanto, una generación más, vamos a ver las consecuencias de haber pasado de ser un pequeño puerto tropical en los años 50 del siglo pasado, con una población de menos de 200.000 habitantes y una extensión que no iba mucho más allá de mi casa acá en el sur, y por el norte ni siquiera se vislumbraba Urdesa, que hoy queda ya muy cercana al centro para los estándares de la Guayaquil actual. En esos 70 y pico de años que ha crecido Guayaquil, alrededor de eso, básicamente ha sido una demolición de su entorno, lo que ha hecho la ciudad. Y eso va a correr factura porque hemos crecido sobre agua, hemos crecido... Y lo grave es que no es solamente las 310 plantas industriales, sino vidas humanas, ¿no? Es decir, el momento que haya una inundación, una cosa así... Sí, no, y desplazamientos y violencia asociada a ello. Entonces, esto hay que tomárselo muy en serio, pero como muchas veces pasa en Guayaquil, en muchas partes de América Latina, hasta que el problema no explota no se hace absolutamente nada, porque nadie quiere asumir una responsabilidad, nadie quiere meterse en un problema de tremenda hondura. Bueno, pero ahí deberían pronunciarse, y seguimos corriendo lista, ¿no es cierto?, los colegios profesionales respectivos y la academia, ¿no?, las universidades. ¿Qué pasa con las universidades de arquitectura, de ingeniería? Supongo que comparten el miedo ese, saben que si se mueven se les acaba algún financiamiento, no reciben algo, se les meten cortapisas, les ponen trabas administrativas, cualquier cosa que corresponda para joder a otro y que se quede callado. Y así sabemos que opera el Partido Social Cristiano, ojo. Eso no creo que a nadie debería llamar a sorpresa esto. Aparte, Nebot ha actuado públicamente como un matón, como cuando fue a ver al juez ese y lo golpeó, le tiró un periodicazo, cosas así de matonzuelo, ¿no? Y ese tipo de respuestas que ciertamente no contribuyen a una discusión son los que yo creo que han aplacado muchísimo el sentido crítico de la ciudad. Guayaquil es una ciudad muy anestesiada, que no termina de comprender lo que le está ocurriendo y tiene un malestar y no sabe cómo encauzarlo. Y yo creo que tiene que entender que el malestar, la enfermedad que la agobia, se llama el sociocristianismo y que hay que pensar por fuera de esa caja. Esa caja nos ha encerrado mucho tiempo en un pensamiento estupidizante. Nos ha detenido como ciudad y ha favorecido un crecimiento muy beneficioso para unos pocos, vinculados a un negocio de la construcción, que es donde surge el alcalde Nebot. Es bastante obvio que esa vinculación pesa en este contexto. Es bastante lógico, si se lo piensa en el contexto del país corrupto que tenemos, y pensar que un tipo que viene del sector de la construcción utiliza el poder político para beneficiar a sus amigos del negocio de la construcción. Lo hace Nebot, lo hizo Nebot, y así creció la ciudad, porque la ciudad ha crecido artificialmente costando más. O sea, según los estudios de la CAF, encargados por el propio municipio, del año 2013, un estudio anterior al del 2017 que analizó unas inundaciones que hubo ese año, en marzo, si no estoy mal, el 2 de marzo del 2013, y como fueron tan desastrosas, hubo una preocupación y se encargó este estudio. Y ahí ya se da cuenta de cómo ha crecido la ciudad, cómo que no los tienen ni de broma, y hay una clara diferencia entre sectores que, aunque reciban poco, algo reciben, y otros que no reciben nada en absoluto, y que ese crecimiento urbano, como dice Nebot, se hace sobre la base de que pueda tener un retorno por parte de los habitantes, es decir, que puedan pagarlo, y se hace de manera exageradamente costosa, porque en vez de consolidar espacios con servicios, con un crecimiento vertical,
que ahorraría costos de manera extraordinaria. Lo que se busca es que se invierta en el sector de la construcción para de ahí sacar tajada. Esa es básicamente la dinámica de crecimiento de la ciudad. Eso nos está costando horrores porque realmente es crear una ciudad impermeabilizada y que genera problemas también como la pérdida de capacidad arbórea o el exagerado tráfico de la ciudad. Es decir, nos movemos más lentos, hay más calor, hay más problemas asociados a la convivencia ciudadana. Todo eso va pesando y se pudo haber evitado si Guayaquil se hubiera construido con otros criterios. Pero esos criterios no eran conformes al ideal económico, al proyecto económico que para el Partido Social Cristiano ha revestido esta ciudad, ¿no? Claramente ellos han hecho una ciudad muy a la medida de sus intereses, y sus intereses son los de la construcción de la ciudad horizontalmente para seguir invirtiendo en esas obras que son tremendamente costosas y donde está la troncha, como se decía al principio de la vuelta a la democracia. Bueno, aparecería entonces otro actor evidente, la juventud, la antena más sensible de la sociedad, en palabras de Manuel Agustín Aguirre. ¿Dónde está la juventud guayaquileña? ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo se expresa? Sea con manifestaciones políticas o a través de las redes sociales. Hay nuevas formas de comunicación, nuevas formas de presencia de la juventud debido a las redes sociales y no se ve pues tampoco una respuesta en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que la juventud tiene unas herramientas muy interesantes hoy en día para manifestarse como en ninguna otra etapa de la historia se está tan conectado, pero también al mismo tiempo hay muchos elementos de dispersión. Entonces, tal vez están mucho más interesados en cuestiones como escuchar a Bad Bunny, tal vez, que en pensar en algún proyecto de cambio social, ¿no? Pero veamos, ya inclusive en términos de las trayectorias personales, de las biografías de los jóvenes, ¿no es cierto? El sacudón de los muertos, inclusive muchos de ellos deben ser familia, ¿no es cierto? Familias, amigos. Y luego el espectáculo que recorrió la prensa a nivel mundial de un Guayaquil tan desolado, ¿no es cierto?, maltratando tanto a sus muertos, a sus seres queridos. Yo creo que tiene que haber dejado una llaga muy, muy seria en el alma, en la mente de la juventud ecuatoriana en general, pero sobre todo en Guayaquil. Y lo digo porque en el caso de las manifestaciones, es decir, en estos grandes paros nacionales, la presencia de la juventud guayaquileña ha sido relativamente menor de la que pudo haber estado, por ejemplo, en Quito o en otras ciudades, ¿no? Mira, yo creo que Guayaquil tiene, como te digo, varios problemas en cuanto a la participación de la gente en la vida de la comunidad, en la vida social. Y creo que si realmente algo es preocupante en Guayaquil, así en un sentido cabal, porque nos puede complicar muchísimo la existencia, es que yo creo que en Guayaquil se ha roto el ideal de comunidad. Yo no creo que el guayaquileño siente la ciudad como suya. El proyecto guayaquileño social cristiano de convertir a Guayaquil en una gran vitrina, también denunciado por el X Andrade a principios de este siglo, me parece que nos está pasando una factura espantosa, porque creo que en la base del problema que tenemos de inseguridad y finalmente para la solución de cualquier problema que requiera acción colectiva, lo que se ha generado en Guayaquil es que el sistema como tal, la legalidad, lo que le ofrece el Estado a los habitantes, es claramente insuficiente para su movilidad social y para su desarrollo personal. Tiene muy pocas alternativas el guayaco que nació en circunstancias de pobreza, haber nacido en Monte Sinaí o Voluntad de Dios o en la cooperativa Nigeria, es casi una garantía de que vas a mantenerte en el escenario de pobreza en que naciste. Y frente a ese escenario en que no tienes muchas expectativas, muchas alternativas, te ofrecen una que te da una vida violenta, pero te da acceso a muchas cosas, a mucho dinero, a muchas relaciones, qué sé yo. Es mucho más emocionante para esa juventud treparse en ese tren del capitalismo salvaje que decir voy a hacerlo por la legal.
Porque imagínate, tú le dices a un tipo, tienes que ahora meterte a trabajar en una empresa, tienes que tomarte un bus, irte a la vía Daule y con eso ganas el mínimo y vives apretado y complicado. O te metes en este negocio que alguien te refiere y empiezas a ganar mucho más dinero del que te iría por la vía legal. Mucha gente lo ve desde esa perspectiva costo-beneficio y ya se olvida del entramado social. Si le voy a hacer daño a la comunidad o no, ya no me importa porque la comunidad yo no le importé a ella tampoco. Entonces, roto ese pacto social, es donde la violencia se desparrama, porque ya simplemente hay muy escasos mecanismos de control y los que podría activar el Estado están completamente desacreditados, no solo para las personas que se involucran en la actividad criminal, sino para incluso los mismos ciudadanos que ya no confían en el Estado para reclamarle a él que sirva para algo. O sea, la gente que es víctima de un delito prefiere no denunciar, se ahorra un problema, porque luego dicen, tú me denunciaste, pito, te puede traer consecuencias. Entonces, mejor que pase por debajo del radar. Y así pasan muchísimas cosas. Yo como anécdota conocí hace muy poco el caso de unas personas cercanas que fueron secuestradas y no informaron nada a la policía, pagaron un pequeño rescate y siguió la vida. Gente, en este caso muy pobre, pero que igual dentro de esa lógica de yo tengo control de este territorio, someten a personas a condiciones que ya no deberían verse, que son impropias de los tiempos que vivimos, o deberían serlo, pero que sin embargo están ocurriendo en Guayaquil, porque claramente el Estado ha sido incapaz de mantener el control sobre vastos sectores del territorio, y particularmente en ciudades como Guayaquil hay amplios sectores en varias partes de la ciudad, principalmente pienso en el sur y en las cercanías con el puerto, que son controlados por bandas delictivas, donde la policía es recibida a piedrazos, por lo Y este es menos. un fenómeno, No, este control por parte no, de las bandas delincuenciales, de las bandas narcos, de los sicarios, es un fenómeno reciente que ha cambiado para que se haya transformado de manera tan rápida. Es decir, el aumento tan brutal de la tasa de homicidios por número de habitantes en los últimos 5 años, más que cuadruplicado a nivel nacional, creo que en el caso de Guayaquil es peor que eso. Tiene que encontrar ciertos elementos catilladores, pues, ¿cuáles son los elementos que hacen esa situación a nivel temporal, digamos, en estos 5 años con respecto al periodo anterior, pero también geográficamente? ¿Qué es lo que hace que de manera diferencial la cultura de Guayaquil, es decir, los elementos constitutivos de la vida espiritual de la gente, hace que la sociedad esté tan vulnerable a este tipo de agresiones, a este tipo de proyectos? Porque además no es un tema espontáneo, ¿no? Es un tema programado, es un tema en el que hay una altísima complicidad de las élites, una altísima complicidad también de las autoridades permisivas, ¿no? Bueno, yo creo que son algunas cuestiones, lógicamente, pasa por un entramado internacional, donde hay actores que o bien en Colombia con los procesos de paz, o bien en México con la presencia de los carteles aquí en Guayaquil. Y de hecho, no solo hay estos dos países más o menos cercanos operando en Guayaquil, o gente de esas nacionalidades operando aquí, sino que también hay albaneses y obviamente hay contactos en Europa y hay todo. Guayaquil es como un hub internacional de envío de drogas al mundo. Y creo que más allá, insisto, del contexto internacional, de que se haya detectado el vacío de poder en Ecuador y lo hayan ocupado fuerzas irregulares o que tienen capacidad de penetración en el Estado ecuatoriano, yo creo que el grave problema, y con esto volvemos a una idea anterior, es la institucionalidad. Básicamente es un Estado que no está en capacidad de proteger a su gente. O sea, si por ejemplo a un guía penitenciario le amenazan con matarle a sus familiares, ¿qué va a hacer ese guía? O sea, ¿realmente va a denunciarlo a su superior y va a conseguir que se haga algo para evitar que le hagan daño a su familia? O simplemente o se retira de algo que ya no puede cumplir eficientemente, o tal vez simplemente acepta el soborno y pasa las armas, porque está claro que alguien introduce las armas para que los grupos las tengan adentro. O sea, eso está clarísimo, y ese alguien tiene que ser necesariamente alguien del Estado, ¿no? Porque el Estado es el que supuestamente puede
controlar el espacio, menos en teoría, y también puede servir para estos propósitos ilegales, ¿no? Claramente ahí hay una permeabilidad de corrupción altísima y creo que eso es parte del problema grave, ¿no? La corrupción también viene de mucho atrás, no es que se le inventa el 2016 o hace 2 años y así. Yo lo que te decía hace un rato de los jóvenes, y todo lo quise empatar con este último comentario, pero te iba a decir que realmente a mí también, como te comentaba, en esta entrevista con Javier Lazo, me acuerdo de mi optimismo, ¿no? Yo pensaba que mucha gente de todo tipo, ¿no? No tiene que tener una condición etaria específica, pero la juventud principalmente, dado que es más numerosa, simplemente por estar en la parte baja de la pirámide poblacional, iba a tener una reacción crítica frente a lo ocurrido. Y realmente creo que nos hemos quedado muy cortos, muy cortos. Aquí han pasado cosas horribles en Guayaquil, en términos de descender en una espiral de violencia, ser una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, con más muertos per cápita por cada 100.000 habitantes. Es una ciudad que corre el riesgo tremendo de las inundaciones y no hacemos nada para evitarlo. Es una ciudad que, si tuviera una juventud realmente crítica, tuviera que tener un panorama, una efervescencia muy distinta para poder rescatarla. Yo siento que esa efervescencia no existe, se está en todo caso ocupando en otras actividades que tienen más que ver con una solución personal a los problemas de la situación estructural en la que está envuelta las poblaciones pobres de Guayaquil y no estamos entendiendo la gravedad de lo que ello implica en términos de soluciones, ¿no? La solución no va a ser jamás simplemente repartir balas. Eso eventualmente podría funcionar temporalmente, pero si no alivias el problema de fondo, si no cambias el panorama estructural que sirve de base o de caldo de cultivo para el surgimiento de ese tipo de empresas criminales, pues simplemente la guerra no va a tener fin. Y así ha ocurrido, ¿no? La guerra contra las drogas no es nueva, la declaró Nixon en el año 1971. O sea, tenemos en este asunto más de 50 años. Y hoy en día se produce más cocaína que nunca. Así que esa guerra no se está ganando, y si no la gana ni México, ni Estados Unidos, que es posiblemente el país más poderoso del mundo, ¿qué puede hacer Ecuador? Bueno, pero ¿En aquí serio justo marca el tema de ubicar cuáles son los factores que hacen la diferencia, ¿no? Es decir, en última instancia yo creo que es evidente lo que tú sugerías de pasadita en una de las respuestas, el advenimiento de gobiernos diferentes en México y en Colombia, como que ha dejado en una situación de búsqueda por parte de estos sectores del narco de nuevas plazas, ¿no? Ya no pueden hacer las cosas que venían haciendo por décadas en esos países, y necesitan nuevos narcoestados, y han escogido al Ecuador para hacerlo. Ahora, dentro del Ecuador, primero tenemos un tema diferencial en términos de las ciudades. Es decir, en unas ciudades le pueden hincar el diente más rápido que en otras. ¿Por qué entra la cultura narco como cuchillo en mantequilla caliente en una ciudad como Guayaquil? Con una tradición intelectual, con una tradición de lucha social tan importante, que claro, algo de eso quedó en el pasado, pero ahí queda, ¿no es cierto? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los hombres de cultura? ¿Dónde están los hombres de Dios? Porque también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Es decir, una visión en la que habrían muy distintas, muy heteróclitas opciones, heterogéneas fuentes de reserva moral en una sociedad, y que en el caso específico de Guayaquil y sobre todo en los últimos años se muestra ahí una gran falencia, ¿no? La verdad es que quisiera tener una respuesta más comprensiva de todo el asunto. Me gustaría saber dónde están los intelectuales en Guayaquil. ¿Por qué no estamos pensando en la ciudad con el vigor con que se hacía en otra época? Porque yo creo que eso sí existió. Y hubo, y sigue existiendo igual, una intelectualidad que yo creo que tal vez hoy esté más apaciguado, más atenuada, pero igual existe. Pero creo que lo que no existe es una visión clara de a dónde tiene que caminar la ciudad para salir del problema en que se encuentra. A mí una de las cosas que realmente me parecen positivas de estos últimos tiempos, entre lo poco rescatable, es que ya nadie puede hablar aquí en Guayaquil del modelo exitoso de desarrollo. Eso ya se acabó.
Eso ya, ahorita mismo el tiempo que te diga que esto es una forma del éxito y tal, porque sigue siendo el mismo modelo, o sea, no hemos salido del socialismo. Esto es supuestamente parte de todo este proceso bello que empezó hace 30 años y que nos debió haber conducido al desarrollo, porque así se promocionaba el modelo exitoso de desarrollo, no una vía al desarrollo. Y claramente, si este fue el desarrollo, fue un fracaso. Hemos caminado 30 años para irnos al carajo. Y tenemos una sociedad que hoy en día está clamando a gritos por... pero en corrupción, en tráfico, en áreas verdes, en el problema de las inundaciones. O sea, hay demasiados frentes para enfrentar, valga la redundancia, los, los retos que Guayaquil está imponiendo en sus circunstancias actuales. Pero lo primero es entender que estamos atravesando un momento eh, muy difícil y que ese momento difícil se debe a años de haber construido la ciudad de la forma como lo hemos hecho. Yo a veces en estos últimos días he estado usando esta metáfora de que en Guayaquil durante mucho tiempo se guardó la basura debajo de la alfombra. Durante 30 años se ha hecho eso. Y no se ha discutido realmente los problemas de la ciudad, sea por esa hegemonía social cristiana o por la razón que sea. Los guayaquileños simplemente hemos preferido creer la fantasía del éxito y suponer que poniendo la basura debajo de la alfombra algún día mágicamente iba a desaparecer. Pero claramente eso no iba a ser así, porque eso es pensamiento mágico, no tiene nada que ver con la realidad. Y la realidad es que han venido grupos del crimen organizado, han levantado la alfombra y ahora han prendido un ventilador y nos han tirado la basura en la cara. Estamos basureados en Guayaquil, basureados por estos grupos que simplemente se han aprovechado del mucho tiempo que en Guayaquil, con la paciencia con que el agua orada a la roca, ha hecho las cosas mal. Y claro, mucha gente no lo querrá admitir y seguirán pensando lo que quieren seguir pensando para no haberse sentido idiotas o utilizados durante decenas de años. Pero la triste realidad es que el Partido Social Cristiano y su modelo ha sido un rotundo fracaso y que su proyecto de éxito simplemente ya está tirado a la marchante. 1922-2022 marcan, y no lo pongamos como fracaso, sino un tipo específico de relación del Estado con la población guayaquileña, o dando bala o con una irresponsabilidad criminal ante procesos que pueden ser evitables, procesos muy complejos que pueden ser evitables. ¿Por qué crees tú que se ha generado esta articulación tan específica de la constitución del Estado ecuatoriano con la ciudad de Guayaquil? ¿Es un problema de la hegemonía local de las élites, de la oligarquía guayaquileña, del carácter de la oligarquía guayaquileña en comparación con el resto de las oligarquías regionales en el país? ¿O tiene que ver con las formas específicas de desarrollo del capitalismo? ¿Qué crees tú que podría estar detrás de esto? Yo creo que hay una dificultad de la élite guayaquileña de imaginarse a los demás como sus iguales. Creo que eso al mismo tiempo es un problema muy latinoamericano y está en la base de la desigualdad que se vive en la que es la región más desigual del mundo, que es América Latina. Pero creo que esencialmente ese es un grave problema. Y hay una persona que estudió este tema, que se llama Camille Townsend, y escribió un libro que se llama Historia de dos ciudades. Y es acerca del desarrollo económico en Norteamérica y Sudamérica, basado en dos estudios de caso, Baltimore y Guayaquil, para la misma época, 1820, la época de la independencia de Guayaquil de España. Y lo que encuentra Townsend en su estudio, en su conclusión, es que mientras en Baltimore las élites podían percibir, al menos en el caso del blanco pobre, no necesariamente trasladado a un tema racial, digamos, los negros tenían un tratamiento distinto y en esa época pues, había tanto la esclavitud, tanto en Guayaquil como en Baltimore. Pero una parte pobre de la sociedad, las élites de Baltimore podían pensarla como
un hermano caído en desgracia, como que si hubiera un vínculo social que arropara a todos. Y la conclusión de Townsend para Guayaquil es que eso no existía. Y que de hecho, si había que hacer un camino, por ejemplo, decía Townsend, se desechaba la idea sobre la base de que le iba a costar mucho a muy pocos, porque solo muy poca gente podría haber contribuido para ese propósito, la mayoría de la gente vivía en condiciones miserables. Y lógicamente, pues sí, básicamente esto fue tierra de conquista y expolio, y dejando un montón de personas en condiciones muy difíciles. Entonces, realmente esa incapacidad de imaginar de las élites a las clases subalternas o populares como un igual, como una persona que merece un trato digno, es creo lo que permite que haya ocurrido el crecimiento que ha ocurrido en Guayaquil eh, con tanta impunidad, con tanta ausencia de crítica. Realmente las élites ni siquiera se han imaginado en ello un problema, o sea, no lo han visto. Mientras ellas sigan siendo las beneficiarias del carrusel que supone el capitalismo de amigos en términos de contratación pública, etcétera, muchas de ellas van a preferir no decir nada hasta que les toque el turno, ¿no? Que esa es la lógica del capitalismo de amigos, y para mucha gente es mejor no meterse en problemas que denunciar estos hechos. Y lo increíble es cómo ha subsistido tanto tiempo este modelo de hacer las cosas, pues claramente no ha dado resultados. Yo creo que ya a estas alturas esa es una verdad aprendida en Guayaquil, debería serlo. O sea, ya no hay quien pueda decirle exitoso al modelo que se llamaba exitoso. Ya la gente se va a tomar a sorna el tema. Lo que no sé es si va a lograr hacer la conexión, si finalmente eso tendrá una manifestación electoral, si va a lograr que ese malestar se reconduzca a entender que la dinámica política de los últimos 30 años es lo que ha producido que este malestar exista. Si logra hacer esa comprensión, hay una posibilidad de discutir ideas de cambio. Si no, simplemente si vuelve a ganar el Partido Social Cristiano por otros 4 años más, pues esta ciudad está bastante condenada bueno, a sufrir las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque claramente el Partido Social Cristiano no está resolviendo esas cosas, sino que las está acentuando. Y como ya está en su época decadente, ya le importamos realmente un carajo. O sea, yo creo que ya Viteri no está tan interesado, más es como una decadencia, ¿no? Uno ve a Febres Cordero, un tipo que fue un regenerador de la ciudad y que se le guarda mucho aprecio, una persona que también falleció hace ya cerca de 14 años, si no estoy mal, van a ser, creo que en diciembre del 2008, van a ser 14 años. Ya se lo puede ver a otra luz, digamos. Nebot está mucho más reciente, pero Nebot es como una especie de, de político, una especie de Sonny Corleone. Si Férez Cordero es Don Corleone, que bueno, que ese era uno de sus apodos, el hijo impetuoso, Sonny viene a ser como, Nebot vendría a ser ese personaje, ¿no? Como alguien que está vinculado a la familia, a la organización, que a veces actúa de manera precipitada, pero que en todo caso es una persona que conoce el ámbito. Y luego ya tenemos a una artista pop, porque ya Viteri es como ya es la parte menos seria de esa tradición política, ya es como alguien que está viviendo los últimos momentos, el tramo final del Partido Social Cristiano, y que ya no, ni siquiera tiene ya un gran proyecto que defender. Aunque bueno, eso también creo que es bastante realidad de Nebot. Nebot en el día estuvo 20 años y casi que no se recuerda una obra así impresionante de Nebot, ¿no? No vamos a decir eso las fuentes de agua, de Puente 5 de Junio, que son una cosa muy ridícula, aunque Nebot decía que nos ponía a la altura de Las Vegas, lo cual es una de las cosas más estúpidas que se pueden haber escuchado, o la rueda moscovita, ¿no? Que, o sea, realmente es una idea tan atrasapueblo que bueno, que no. Luego lo otro sería la aerovía, pero es que la aerovía está tan desastrosa, o la metrovía, que es otro proyecto que pudo haber sido el proyecto estrella en otra, así lo vendió él, en todo caso, cuando se empezó a discutir la idea el año 2002. Y finalmente esos dos proyectos de movilidad son un fracaso espantoso. O sea, la metrovía tiene menos de la mitad de las troncales que se ofrecieron, las cafeteras humeantes ya siguen existiendo, Nebot ofreció que iba a haber
un cambio del parque automotor a los 10 años, obviamente ya nadie puede hacer ese gasto entre los buceteros. Entonces el sistema está haciendo agua por todos lados, ya eso de que no se lo financiaba con recursos públicos, ya Viteri tuvo que desmentirlo porque ya le ha dado más de 6 millones de dólares para que siga operando de manera de salvataje la Metrovía. Realmente ni se cumplió con lo que se dijo ni con lo que se propuso. Nada, la Metrovía es un desastre. La aerovía, eso es, no va nadie a eso, no me da pena ver esas cabinas vacías. No sé si como proyecto turístico pueda tener algún tipo de salvación, pero realmente es muy complejo pensar que eso podría hacerlo sostenible. Porque además eso implicaría un montón de cuestiones asociadas al mundo del turismo que tampoco Guayaquil está haciendo, pero como obra por sí misma, pues no es que es tan emocionante. Aparte que un proyecto así tiene mucho más sentido cuando, por ejemplo, en el caso de Medellín, supone subir un cerro, ¿no? Allí creo que tiene mucho más sentido porque sí implica un beneficio directo para el caminante. Aquí básicamente lo que se hace es cruzar un río, una cuestión plana, que no es que no quiero con ello desmerecer del todo una idea de ese tipo, puede ser importante que haya esa vía de comunicación, pero es que tendría que habérselo pensado de una forma mucho más integral. Volviendo al tema de Metrocable, en Colombia, en Medellín en específico, cuando se pensó ese sistema de transporte, se lo pensó asociado a crear las cabinas, crear las estaciones y alrededor de las estaciones crear un pequeño ecosistema de instituciones públicas y privadas que vayan desde policía hasta bibliotecas. Aquí ni siquiera se pudo poner un PAI. Entonces, realmente, cuando simplemente tienes la obra desnuda, parece que lo que te interesaba es que te entre el billete y no que estabas pensando realmente en hacerle un beneficio a tu ciudad. Y hoy en día Guayaquil va a arrastrar una deuda de casi 120 millones de dólares por ahí, por este proyecto que es un fracaso. Entonces, bueno, Nebot tampoco se puede decir que tenga unas obras muy representativas, pero ya lo de Viteri es de escándalo. O sea, casi que todo lo que se recuerda de esta alcaldesa es problemático. O sea, o se la recuerda por ser chabacana y por ir vestida de pandillera ochentera a ceremonias oficiales, o por el cierre del aeropuerto con camionetas, o por la aromaterapia, o por los contratos esos de las letras, que es algo asombroso, que pagaron una fortuna para pintar unas paredes, que no requerían mayor ciencia poner unas letras sobre un fondo vistoso, pero a los que escribieron, que la creatividad de escribir sí debería ser recompensada, no les dieron un centavo. O sea, lo de Viteri ya es demasiado canalla. O sea, te apropias del trabajo de otro, no le pagas nada a ese otro y luego haces sobreprecio para pintar esas palabras a un precio tremendamente exagerado. No me acuerdo cuánto, creo que eran $400 por metro cuadrado. No me acuerdo, realmente ahí te debo la cifra. ¿No? Creo que Blanca Moncada sacó un reportaje y calculó lo que costaba por metro cuadrado y era una cantidad estúpida. Entonces, creo que ya lo de Viteri es muy, muy decadente y creo que debería ser un momento ya para finalmente repensar el destino de la ciudad, buscar alternativas, buscar posibilidades diferentes a un modelo que ya está agotado y que no ha ofrecido, como digo, las obras que ha ofrecido, las más importantes o significativas, o bien son muy pobres como la Rueda Moscovita y tal, o bien son un fracaso rotundo como la aerovía o la metrovía. Entonces creo que en ese sentido ya la decadencia de Guayaquil, el momento que está viviendo la ciudad, es como un fin de ciclo y hay que ver cómo se la renueva y tienen que venir nuevas ideas, gente que realmente se preocupe por entender el tema de las políticas públicas y de los cambios estructurales que tienen que haber. Guayaquil debe reorganizar su división administrativa, tiene una división administrativa propia de la época en que la ciudad tenía 200.000 personas, hoy tiene 2 millones y pico más, y seguimos pensando en la ciudad como en 1956 cuando se hizo la división en 14 parroquias. Eso hay que cambiarlo y hay que hacer que tanto el barrio como la parroquia cobren sentido en la planificación de la ciudad. Hay que hacer espacios de participación de la gente para que realmente tenga una capacidad de decisión sobre lo que ocurre en su barrio y el presupuesto asignado a ello. Hay que pensar mecanismos que hagan una ciudad mucho más inclusiva y pensar sobre una lógica distinta de la acumulación de capital en pocas manos. Al final del día ese es el verdadero problema de Guayaquil, una élite acaparadora que jamás ha pensado en el otro como un igual y la ha condenado a vivir
en trampas de la pobreza persistentes, y ahora, pues claro, eso le está pasando factura porque la inseguridad asociada a la creación de estas trampas de la pobreza que hacen que hayan personas que no tengan ningún tipo de confianza en la institucionalidad, en la legalidad, y que opten por subvertirla para salir adelante. Bueno, Eso básicamente... pero incluso en esa misma perspectiva, ¿no? Dentro de la élite, tú hablabas de un Febres Cordero, regenerador de la ciudad. Febres Cordero, yo recuerdo cuando iba saliendo de la presidencia, dejó resucitando la imagen de Rocafuerte, ¿no? Que se retira a su ciudad, o sea, la visión del oligarca que se retira a su ciudad con una visión de futuro. Tienes también figuras de la disidencia, un Parra Carrión Revolución, o un Arizagalú, que tanto en el 1925 como en 1944. Es decir, tienes una tradición el propio Carlos Julio Arosemena, ¿no? Entonces tienes toda una tradición dentro de la propia oligarquía guayaquileña de otras posiciones. No hay nada ahora. Sí, es una pena, pero sí, existe muy poca conciencia crítica por parte de distintos actores en medios de comunicación o en distintos espacios que se podría hacer opinión. Eso es una grave pérdida. Yo creo que tiene que ver en buena medida con dos factores. Por un lado, creo que hay una consolidación de la opinión de los medios de comunicación en muy pocas manos. O sea, en la época de 1922, por ejemplo, las asociaciones de obreros, cualquiera de ellas puede tener una imprenta y difundir el ideario de su movimiento, de su asociación, de su propuesta política, en definitiva. Y habían diarios anarquistas, diarios socialistas, el diario liberal de la mañana era Lo Diverso, el Telégrafo también era un poco más comprometido con los trabajadores, igual eso hay que verlo con pinzas. En fin, el caso es que habían varios medios de comunicación y había una diversidad, una pluralidad de voces en una ciudad mucho más pequeña. Entonces era una ciudad mucho más efervescente. Y en medios culturales, gente que era relativamente en condiciones de mucha penuria económica, como el Grupo de Guayaquil, por ejemplo, que después fueron derivando a distintas posiciones, inclusive algunos ligados a la banca, como Alfredo Pareja Díaz Canseco, gente que estuvo vinculada al Partido Comunista, como Joaquín Gallegos Lara, como Enrique Gil Gilbert, o socialistas como Pablo Palacio, bueno, Pablo Palacio no estuvo en Guayaquil, como José de la Cuadra, digamos, ¿no? Demetrio Aguilera Malta. Entonces, yo creo que hubieron una cantidad de elementos en el plano también de la producción cultural que no necesariamente podrían estar en posiciones revolucionarias. Hagamos el caso de Sarita Chacón, ¿no? Recuerda, unos 7, 8 años después de la masacre en Guayaquil, la disputa por la Miss de Ecuador, ¿no? La disputa de las clases medias de otro referente, al menos la disputa antioligárquica, ¿no? Del exclusivismo, de esto que te apesta a la gente, que te apesta al pueblo. Toda esa cultura, todas esas tradiciones se han perdido en Guayaquil. ¿Qué está pasando con la guayaquileñidad en ese sentido? Pero ese es un poco el argumento que te decía. Primero que ya siento que no hay la capacidad de expresión de las ideas como la había en otro momento, que habían distintos órganos de difusión y cada uno tenía su nicho. Eso ya, la consolidación de los medios de los años 90 elimina ya cualquier tipo de prensa obrera o de ese tipo, ya eso no tiene difusión. Ya, pero tendrías los blogs, pues, como el tuyo. Tendrías los blogs, tendrías las redes sociales, tenías por último el TikTok. Es decir, tendrías... a ver, siempre vas a tener mecanismos para hacerlo. Lo que te quiero decir es que en esa época era una sociedad mucho más pequeña, con gente organizada que tenía un mecanismo de difusión. Una cosa es que tenga un blog personal, pero, digamos, es una sola opinión, no estamos generando una opinión colectiva entre todos. Tal vez si es un blog colectivo, que a veces funcionan esos proyectos, puede ser un tema interesante, pero digamos, a mí lo que me interesa reivindicar es que la consolidación de los medios hace que la sociedad sea mucho menos diversa y plural de lo que era antes, aún a pesar de tener mucha mayor población. Hay como un desfase entre el crecimiento de la ciudad y la difusión de las ideas en la misma. Y la otra cuestión que me llama la atención es el aprovechamiento que se ha hecho de la política democrática. O sea, realmente a Guayaquil el clientelismo asociado a la emergencia de partidos políticos electorales que surgen tanto en Quito como en Guayaquil el mismo año, 1947,
generan unas corrientes que aprovechan la pobreza en beneficio de las élites políticas. Y eso, bueno, hay algunos estudios sobre este tema, pero a mí lo que me parece es que al final del día, tanto los medios de comunicación... ¿Y qué sería lo diferencial? ¿Qué sería la gran asimetría entre el manejo de los partidos políticos en Guayaquil y en Quito, que da esta deriva clientelar tan profunda y tan anestesiante en términos políticos en Guayaquil? A ver, de lo que se trata es de tener gente en los barrios que pueda tener como controles o que pueda ser el mediador entre el Estado y la comunidad. Y partidos políticos aquí en Guayaquil, primero el CFP, después el PRE, finalmente el Partido Social Cristiano, han consolidado ese tipo de prácticas y son sumamente importantes para mantener su hegemonía. Uno estaría muy loco de pensar que solamente la hegemonía se consigue con el Diario del Universo y Ecuavisa. Eso también se construye desde abajo con personas en las comunidades que te han ofrecido un ecosistema en el que la hegemonía social cristiana no les da otras alternativas. Y cuando esas otras alternativas se empiezan a construir, hay una reacción por parte de las personas que están en esos sectores. Entonces, el fenómeno del clientelismo es sumamente importante para la deriva política guayaquileña. Entonces, yo creo que hay el problema de la participación política, del clientelismo, que conforme la ciudad crece, degenera mucho más, y la ausencia de voces críticas también por la consolidación hegemónica de los medios que son muy ligados al poder político en esta ciudad, ¿no? Y no siempre son así. Cuando estaba el rolosismo en el poder, pues obviamente eran los críticos más feroces de esos periodos de gobierno, pero cuando estaban personas más o menos aliadas a ellos, pues son sus defensores más o menos a ultranza, o en algunos casos pues así lo parece. Entonces, yo creo que sí ha existido un deterioro de la calidad democrática en Guayaquil. El experimento de elegir autoridades no nos ha salido bueno. De hecho, que tenemos un récord espantoso. Creo que se han elegido 12 alcaldes en el año 47 en total. Y bueno, el periodo de Nebot, el periodo sociocristiano es el más estable en ese sentido. Pero solo creo que 4 de 12 de esos alcaldes habían terminado su periodo antes. Y parecería que estaríamos más cerca de la procesadora de basura que de un Rocafuerte, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo creo que la idea de un líder civil a lo Rocafuerte, o tal vez como la gente lo recuerda, Febres Cordero, su plan de regeneración, apela mucho a mucha gente aquí, y sobre todo porque estamos en un momento en que parecería que la salida es exigir un hombre fuerte, un hombre duro que pueda responder a las circunstancias. Y claro, eso es básicamente pedir un fascista. Yo creo que la solución tiene que ser, no descarto que una persona tenga una actitud de mano dura siempre que se haga de acuerdo con ciertas circunstancias, no cualquier tipo de represión puede ser bienvenida, pero puede haber una intervención policial que sea efectiva y que también se haga dentro de los marcos de la legalidad y el respeto a los derechos. Pero creo que pensar que solo la reacción violenta, solo tirar bala va a ser la solución de esto, puede encantarles a algunos en la medida en que les parezca una solución efectiva y tal, pero si lo piensas mejor y con más detalle, creo que es necesario pensar en el contexto de las condiciones que han producido la violencia para realmente entender de dónde viene y poder atacarla con eficacia. De lo que se trata es hacer una buena ciudad. Y claramente estos últimos 30 años hemos caminado una ciudad que, como digo, ha beneficiado a unos cuantos por el capitalismo de amigos, ha perjudicado a unos muchos por la trampa de la pobreza, y que hoy en día está explotando eso porque son muchos años de hacer las cosas mal. Y como digo en esa metáfora que comentaba hace un rato, se ha levantado la alfombra de la basura acumulada y nos la están tirando en la cara. Eso es lo que está pasando ahorita. Hay que entender esto como un proceso largo que nos está reventando ahorita, está explotando ahorita. Juan Bareles, para resolverlo, hay que Juan pensarlo Bareles, mejor. un abogado, dirigente sindical, reivindicaba el lado oscuro de la luna y ponía mucho énfasis y mucha esperanza en la resistencia popular
añadía a estos onomásticos terminados en 22, el 1822, y mostraba un episodio poco conocido de la historia del país, cuando fueron los cocheros, las agrupaciones populares en Guayaquil, que permitieron, que viabilizaron la posibilidad del encuentro antioligárquico de Bolívar y San Martín. Parecería que hay alguna perspectiva, hay algo a nivel de los movimientos sociales en Guayaquil, Javier. A ver, en la marcha del 15 de noviembre hubo mucha presencia. Creo que hubo un número importante de gente que participó de manera pacífica, pero al mismo tiempo no sentí que hubiera tanta unión. Parecía que habían bloques caminando. Y cuando llegaron al momento cumbre de tirar las cruces al agua, ¿no? En alusión directa a lo que narra y titula, porque al final del día es el nombre que ha quedado para ello, de la novela de Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua. Sentí que cada uno iba por su lado, ¿no? Cada quien ocupaba su espacio e incluso Divide creo que... et impera. ¿Ah? Divide et impera. Sí, incluso me parecía que había gente que quería estorbarle al otro hacer las cosas, como darle consignas cuando estaba haciendo un discurso, cosas así que... Bueno, ¿Qué mira, sentido tiene? yo he percibido, y no solamente recientemente, yo he percibido mucho de eso en medios tanto políticos como intelectuales como sociales en Guayaquil, ¿no? Es muy cierto eso. Que tú lo digas es muy importante porque yo soy afuereño, pues después de todo. Bueno, es lo que viví hace unos días, ¿no? El 15 de noviembre, hace 6 días. Bueno, Y me tocó verlo en primera persona y nada, darte cuenta que tenemos una izquierda que todavía está fracturada, ¿no? Que muchas veces toma decisiones sobre bases no tan doctrinales ni de políticas ni nada, sino sobre, no sé, disputas menores que se convierten en algo más grande o en algo más complicado, que donde podría haber una discusión y una posibilidad de llegar a acuerdos y de entender que el problema de la ciudad es mucho más complejo que simplemente, como digo, tirar balas. O sea, que hay que entender las condiciones que han hecho posible que la ciudad esté como está. Yo creo que ahorita mismo no hay nadie que en Guayaquil te diga que está muy contento de vivir en Guayaquil. O sea, no sé, habrán excepciones, siempre las hay, pero la mayoría de la gente está preocupada, está enojada, está estresada, siente que salir a la calle es peligroso. Yo escucho cada vez y cuando historias tanto de estrategias para evitar ser robado como de personas que han sido robadas. Hay mucha violencia asociada al narcotráfico que está por toda la ciudad y hay varios sectores que no eran peligrosos que ahora lo son. Los sectores donde antes no se cobraban vacunas ahora ya empiezan a ser visitados por estas personas y que te piden dinero a cambio de tu seguridad. Entonces, son escenarios que realmente son muy dolorosos y que creo que ameritan una reflexión y una pelea conjunta. Por eso, digo, al final del día no conozco los entretelones de las organizaciones sociales de Guayaquil como para hacer un análisis pormenorizado, pero sí me doy cuenta que no estamos teniendo propuestas aglutinantes y que el trabajo conjunto no es lo que se privilegia. Eso me parece que queda bastante claro de la forma como ha devenido la organización social en Guayaquil. Tampoco el municipio está interesado en fomentarla. Claramente la ordenanza de participación ciudadana del Cantón Guayaquil estuvo pensada, como lo dijo el secretario de aquella época, que entiendo que ahora está de candidato, Vicente Tallano. Esto se va a hacer para que no se moleste al alcalde. O sea, sí, no es que la gente iba a tener opinión y el alcalde iba... No, si el alcalde tiene una decisión, este sistema de participación lo único que va a hacer es un mecanismo de ratificación de esa decisión. Así estuvo pensado desde un principio y tuvieron hasta el descaro de decirlo entre líneas. Y ciertamente lo que se terminó diseñando es una participación ciudadana donde solo participan los amigos del alcalde, o sea, los que están escritos ahí en la propia ordenanza. O sea, no puedes participar si tu nombre no está ahí, como una fiesta privada. Y toda esa gente que está allí recibe plata del municipio. Entonces, es una forma de tenerlos tomados, ¿no? Si luego
no te alineas a lo que el municipio quiere, pues ya no recibes más plata, porque esas son asignaciones que bueno, son más o menos discrecionales. Entonces, realmente ese escenario de participación pues es inexistente, pues es nulo, no sirve para absolutamente nada. Es otra de las cosas que se debe cambiar. La división territorial de Guayaquil, como te decía, también es otra cuestión que debe motivarnos a una reflexión. Si queremos tener políticas eficaces, políticas públicas eficaces, basadas en la evidencia, tenemos que tener primero data muy fina sobre lo que ocurre en el territorio y luego tener territorios que sean homogéneos y manejables para poder intervenir en ellos de forma adecuada y eficaz. Creo que son temas que se deben reflexionar y son cuestiones que van más allá de la bandería política. El tema de las inundaciones no, tiene que ver con la supervivencia. Digamos, al final del día, si solo vamos a pensar en el lado acumulativo del capital, simplemente es lo más autodestructivo que vamos a poder hacer. En algún momento vamos a tener que pensar en que Guayaquil tiene que invertir en cuestiones de rentabilidad social, en integrar a su gente, en hacerles recuperar la fe, en la confianza en un futuro compartido. Hoy en día, el guayaquileño no está imaginando eso, está imaginándose dentro de una ciudadela privada, huyendo de gente que le cae mal o le da miedo. Y usualmente son gente que no está dentro de tu círculo, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, pero no está generando comunidad, está generando gente con miedo. Y gente que opera también desde el punto de vista criminal en revancha a una ciudad que no les ha dado las oportunidades y las facilidades para crecer, ¿no? Que ellos se las tienen que buscar, están vivos, tienen que buscar una alternativa. Y el problema cuando Guayaquil se las ha negado todas es que la gente termina encomendándose a San Pablo Escobar. Y así no va. Muchas gracias, Javier. Reflexiones muy dolorosas, agudas, controversiales, pero muy necesarias para levantar un debate que no solamente compete a los guayaquileños, que nos compete a todos los ecuatorianos con el cariño que tenemos a un componente histórico tan entrañable de nuestro país. Algunas palabras finales para despedir la sesión. Bueno, agradecerte muchísimo, Pedro, por la oportunidad de conversar, de desarrollar ideas. Creo que son tiempos que tienen que ser de cambio por necesidad. Guayaquil no puede seguir como está. Está claro que hay un malestar, está claro que la gente no quiere seguir estando mal. Nadie busca eso realmente. Y lo que hay que buscar es una alternativa. Tenemos que empezar a pensarla. Tenemos que primero entender cuáles son nuestros problemas y por qué se originaron. Entender contextos y procesos, porque esto no es, como dijo la alcaldesa, una bomba que cayó, una cuestión así episódica, es una cuestión estructural y tenemos que abordar esos problemas que hacen a la seguridad y que hacen también al tema de las inundaciones. Yo no me canso de repetirlo desde que tuve conciencia de ello. He tratado de difundir la idea de que aquí corremos un grave riesgo y no es por ser agorero, es por analizar los datos que se tienen. Pero bueno, está claro, hay esta película, Don't Look Up. La gente no quiere escuchar algo que le genera problemas que todavía no existen. Es difícil trabajar con esa parte del cerebro humano, pero hay que hacerlo porque realmente ese problema se avecina y cuando venga y nos agarre despreocupados, pues simplemente la ciudad va a sufrir consecuencias tremendas y lo óptimo es que se tomen medidas, se debieron haber tomado ya desde hace bastante, por lo menos en el año 2017. Está el informe con recomendaciones específicas, concretas, claras y aplicables. Y nada se ha hecho en esos 5 años. Hasta ahora, nada se ha hecho. Todo se resuelve con parches, tirando la pelota a otro lado, echándole la culpa a un tercero, las cosas de siempre de la política. Pero no se toman medidas efectivas. Y ya es hora de que se las tomen. En tantos aspectos, pero yo creo que obviamente el principal ahora es la inseguridad, pero para mí uno gravísimo, como digo, no lo estamos viendo ahorita como un problema a primera vista, pero que cuando llegue va a ser, si no se han tomado medidas necesarias, va a ser casi imposible de enfrentar, porque, como digo, la naturaleza es demasiado grande para uno, ¿no? Nosotros no somos nada frente a la naturaleza, y cuando reclame su espacio y busque lo suyo, simplemente nos va a destrozar. Como decía un amigo, a ver, si no hacemos nada, la luz que vamos a ver al final del túnel es la de un tren que viene en dirección contraria.
Así de grave la cosa. Unidad, sensatez y coraje. Por un Guayaquil mejor, por un Ecuador mejor. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Hoja de Ruta y a los compañeros que nos siguen para continuar con este espacio crítico. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Chao. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.